vamos con el contenido que nos trae al día de hoy. Básicamente ya habíamos hablado de los sacramentos, ya recorrimos uno a uno, vimos quién era el ministro ordinario de cada sacramento, habíamos visto cuáles son los frutos de cada sacramento y un poco la cuestión litúrgica alrededor de cada sacramento, así como sus prefiguraciones, particularmente en los sacramentos de iniciación cristiana, que son los que más nos extendimos. Ahora conviene entrar a una parte final de nuestra preparación en la cual vamos a hablar de un tema que ya se supone que ustedes lo deben saber hasta por instinto, por tradición, porque es un tema que está inscrito en el alma del ser humano, así como producto del pecado original. Está inscrita en nuestra alma la concupiscencia que nos lleva a tener esa tendencia natural al pecado. También es cierto que dentro de nuestra alma está inscrita una ley natural, ¿ya? La ley natural que nos lleva a entender las cosas que son lícitas y las cosas que no, al menos en una cuestión básica. Sin embargo, a partir de ello es importante que nosotros entendamos cómo es el comportamiento humano, y no solo el comportamiento humano en general, sino el comportamiento humano de cara a Dios, es decir, el comportamiento de los seres humanos de cara a cuánto nos aleja o nos separa de la consecución del fin último, que es la salvación. ¿Ok? Cómo un acto humano me acerca o me aleja a mí respecto de la salvación, respecto del fin último que persiguen todos los cristianos, como es la salvación. Ok, entonces, en tal sentido, vamos a tener que hablar necesariamente del concepto de teología moral. Ustedes dirán, suena un poco pesado, suena un poco en chino avanzado. A ver, lo que les había dicho yo anteriormente, el término teología hace referencia a dos términos. Logos, que significa palabra o estudio, y teo, que significa Dios. Luego, teología es el estudio acerca de Dios. Cuando hablamos de teología moral, estamos hablando necesariamente del estudio acerca de los comportamientos humanos o simplemente la moral humana, pero considerada desde el punto de vista de su fin último sobrenatural. Es decir, si yo hablo y digo, vamos a hablar de moral solamente hoy día, entonces hablaremos necesariamente del comportamiento humano desde un punto de vista y desde un enfoque humano, 100%. Pero si le ponemos el término teología moral, necesariamente estamos hablando del mismo comportamiento humano, considerándolo en cuanto a su fin sobrenatural, es decir, cuánto nos acerca o nos aleja de Dios determinado acto. Entonces, si lo vemos así, debemos preguntarnos o debemos pensar qué es un acto humano, o mejor dicho, qué cosas la teología moral puede catalogar, calificar, analizar, o es materia de estudio dentro de la teología moral y qué cosas no, porque evidentemente habrán actos humanos que no pueden pasar por el ámbito de la teología moral. Ejemplo, ¿qué pasa con un acto que es ejecutado sin conocimiento previo, sin libre voluntad y sin conciencia? Entonces, al no haber conciencia, voluntad libre y conocimiento pleno, eh, pongamos un ejemplo, una persona que está totalmente fuera de sí, totalmente desquiciada, psiquiátricamente enferma, que no tiene el control y el uso de su voluntad, que está clínicamente esquizofrénica, o con algún trastorno de conducta, de personalidad, etcétera, que le haga perder la totalidad de su voluntad. Evidentemente, los actos que ejecute esa persona no pueden calificarse ciertamente de manera directa con la teología moral. Habrá un acápite distinto en el cual hablaremos del principio del voluntario indirecto, pero eso es otra cosa. Pero entendamos entonces que los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre, es decir, cuando hay una voluntad libre, deliberada de poder realizar aquel acto con conocimiento pleno y con libre voluntad. Esto es importante, porque ¿qué pasa cuando no hay la plenitud del conocimiento respecto del acto y sus implicaciones? Eso también es importante entenderlo. Entonces tiene que haber conocimiento pleno y libre voluntad.
Es decir, debe intervenir el entendimiento, puesto que no podemos querer o desear lo que no conocemos. Entonces, en tal sentido, los actos humanos solo lo vamos a clasificar en dos grandes grupos: los actos lícitos o ilícitos. Alguien podría decir, oye, ¿qué pasa con los actos que no caen en ninguno de los dos? Ok, podríamos abrir una tercera clasificación: los actos lícitos o buenos, ilícitos o malos, o los que son indiferentes. Pero en esta parte, con un asterisco arriba, porque es importantísimo señalar las causales según las cuales podemos calificar un acto como indiferente, porque podría darse el caso de que se catalogue un acto humano como indiferente solamente para excluirse del juicio de la teología moral. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, en tal sentido, vamos a entender si hay, digamos, tres categorías de actos humanos. Entendemos que hay un instrumento el cual cataloga un acto como bueno, como malo o como indiferente. Ese instrumento es el que abarca la teología moral. Entonces, en ese sentido, ¿se acuerdan que hace un ratito les decía que hay un principio del voluntario indirecto? Es decir, cuando uno realiza un acto que no que no directamente genera una afectación o un efecto, pero sí indirectamente. Entonces, hablaremos del principio del voluntario indirecto. Básicamente consiste en el acto humano, el cual al realizarlo, además del efecto primario o directo que persigue, ¿ya? Sigue otro efecto adicional. ¿Por qué es importante entender esto? Porque solo así vamos a poder dar una categorización, una valoración de los actos humanos de manera correcta. No es solamente decir esto es blanco, negro, esto es bueno, esto es malo, ¿ok? Porque ¿qué pasa cuando una persona actúa sometida bajo el influjo poderoso de una fuerza incontrolable desde el punto de vista mental? Claro, luego tienes que probarlo, pero es difícil catalogar desde el ámbito moral un acto como lícito o como ilícito si no hay estas condiciones que hablábamos hace un rato, que son conocimiento pleno, libre voluntad y entendimiento, ¿ok? Les pongo un ejemplo más sencillo. ¿Qué pasa cuando una persona eh, que no tiene conocimiento pleno, no tiene conciencia, digamos un niño de meses de nacido, coge un objeto y se lo lanza y con esto golpea a alguien? ¿Cómo podríamos catalogar la moralidad o inmoralidad de aquel acto si no hay conocimiento pleno, no hay libre voluntad? ¿Ok? No es la voluntad deliberada del ser humano, es una actuación vía instinto, si se quiere. O algo más sencillo, ¿cómo podríamos catalogar como moral o inmoral un acto como respirar, por ejemplo? Si es un acto que se realiza con conocimiento, sí, con voluntad deliberada, sí, pero es instintivo, ¿ok? Es instintivo, ¿ya? Eh, Podríamos calificar como acto lícito o ilícito el pestañear, por ejemplo. Como acto lícito o ilícito el comer. Es una función natural que obviamente hay un entendimiento, hay una voluntad deliberada, luego el que comes podría llegar en algún momento a calificarse, pero el acto como tal, natural, de buscar alimentarte para poder llevar un proceso físico-químico de desarrollo evolutivo, de desarrollo biológico, anatómico, anaeróbico del ser humano, eso no es un acto que se pueda catalogar desde el ámbito de la moral. Entonces, si estamos hablando de la moral, necesariamente vamos a tener que hablar de una ley. Y como ya lo habíamos mencionado antes en el transcurso de la revelación de Dios ante los hombres, que no es otra cosa la forma en que Dios se manifiesta y se da a conocer a sí mismo para que sepamos nosotros cómo amarle, cómo seguirle, cómo cumplir su voluntad. Dios da a conocer a través de Moisés una ley que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Básicamente esos 10 mandamientos. Pero ¿de qué va cada uno?
Porque luego acuérdense que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, incluso estos 10 mandamientos los simplificó en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Desde el punto de vista de la simplificación administrativa está perfecto. Está muy bien lo que manifestó Jesucristo y la forma como él condensó todo en esta afirmación única. Pero es importante para el conocimiento, para el entendimiento y para la aplicabilidad de nuestra vida que nosotros entendamos los alcances de cada mandamiento. Porque, por ejemplo, es muy fácil que ustedes se encuentren por ahí con un hermanito protestante, evangélico, que diga, oye, los católicos se han comido uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque según ellos son 11. Porque dice, escucha Israel, amarás a Dios sobre todas las cosas en el Éxodo, y no te harás imagen de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Entonces los evangélicos dicen, como los católicos adoran las imágenes, entonces eliminaron ese... Nada que ver. Dentro del alcance del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, está el hecho de no tener ídolos. Está el hecho de dar a Dios la gloria que corresponde. Está el hecho de que solo podemos amar a Dios en cuanto a categoría de creador, de padre, de ser celestial. No podemos tener un Dios fuera de él. Distinto es el amor que tenemos por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Pero el amor puramente dedicado a Dios solamente es para él. Eso no quiere decir que Dios no quiere que amemos a nuestros padres, Dios no quiere que amemos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros sacerdotes. No, porque eso es un amor distinto. Esto es como cuando la esposa o el esposo tóxico se enoja porque uno ama también a sus hijos o a sus padres. Es un amor distinto, es un amor distinto, ¿ok? Es un amor distinto. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas implica eso, implica poner a Dios en el primer lugar, implica que Dios esté siempre como prioridad en nuestra vida. No tomar el santo nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? No utilizar a Dios por gusto, ¿ya? Hay juicios en los cuales necesitamos la presencia de Dios, pero hay juicios en los que no. A veces nosotros nos encanta poner a Dios como testigo de cosas que peor sabemos que son falsas. Te lo juro por Dios, ¿ya? No es necesario poner a Dios en cosas que son irrelevantes, no solo falsas, sino irrelevantes. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Qué significa esto? Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Cuáles son las fiestas de guardar? Las solemnidades y las fiestas que están inscritas dentro del calendario litúrgico como fiestas obligatorias. Navidad, Inmaculada, María Madre de Dios, Pascua, miércoles de ceniza, por si acaso no es fiesta obligatoria, ya, eso es muy importante, hay que saberlo, etcétera, ¿ok? Pero misa dominical es obligación. Mickey, pregunta, ¿es pecado no ir a misa dominical? Sí, señor, es pecado, pecado grave, ¿ok? Vamos entendiendo un poco de qué va la ley de Dios. El único mandamiento que tiene una promesa inscrita en él, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa todo esto? Que en la tierra, dar el valor y la gratitud que tienen realmente estas personas, que actuando como copartícipes de la creación de Dios, por eso es tan importante el rol de los padres, porque ellos son copartícipes del rol creador de Dios, porque Dios hace todo, estamos claros, pero nuestros padres participan. Por eso es que la sexualidad humana que está dada para la concepción, para la procreación, es el acto más maravilloso de la presencia de Dios. Por eso no puede ser manchado, ¿ya? Porque nuestros padres participan de manera paralela, no paralela, pero simultánea con Dios, en el plan de creación. ¿Y por qué es un mandamiento que tiene una promesa? Porque si quieres tener larga vida, dice el Señor en las Sagradas Escrituras, honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Está claro lo que significa este mandamiento. Pero hay que tener claro también otras cosas. El aborto atenta contra este mandamiento. ¿Por qué? Porque el aborto es asesinato. Nada de esas tonterías de que el aborto es la interrupción del embarazo. No existe la palabra interrupción, porque interrupción es cuando uno
Es como que yo diga, chicos, voy al baño, ya vengo un ratito, interrumpo un rato la clase y luego la retomo. Eso es interrumpir. Interrumpir es poner en pausa algo para luego retomarlo. Pero ¿acaso el embarazo se puede interrumpir para luego retomarlo? O sea que pueden matar a una criatura en el vientre y luego revivirlo. Eso no se puede. Eso no es interrupción, es asesinato. ¿Ya? Y no me vengan con temas de, ay, no, es que por violación, es que... Nada. El aborto siempre es asesinato. Punto. El aborto es asesinato. No hay más vuelta que darle. ¿Ok? La pastilla del día después es abortiva. No en todos los casos. La pastilla del día después, si el efecto es impedir que el espermatozoide se junte con el óvulo y que no se dé esta unión, que no se dé la concepción, entonces no es abortiva, pero sí es anticonceptiva. Y los anticonceptivos tampoco están admitidos por nuestra fe, por nuestra iglesia. Pero no, en todo caso, no es un asesinato, en ese caso. Toda acción que una vez que se dé la, la unión del espermatozoide con el lóbulo femenino, una vez que se dé esa unión, ¿ya? Toda acción que corte el desarrollo, la evolución de este ser, a partir de ese momento, todo eso es asesinato. ¿Ok? Todo lo demás es asesinato. No que 5 días después de la concepción, que la paz, nada. Todo lo que sea después de que las células de la madre y del padre se han unido, todo lo demás es aborto. No cometer actos impuros, básicamente, ahí está muy claro. ¿Ya? La sexualidad, la lujuria. La sexualidad como tal es un bien preciado, querido y amado por Dios, porque es un instrumento según el cual se coopera y se colabora con Dios para la creación. Ahora, la sexualidad dentro del matrimonio que no busca la concepción es mala. No, la sexualidad es querida por Dios. Oye, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar pariendo como cuyes? No, hay métodos aceptados por la iglesia para poder cuidarse. El método del ritmo es uno de ellos. El método del moco cervical es otro de ellos. ¿Ok? Oye, que la pastillita, no. Esos métodos no son aceptados por la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, los actos impuros son aquellos actos catalogados de acuerdo a su fin sobrenatural. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando solamente el placer. ¿El placer es malo? No, el placer no es malo. El placer hace parte de la sexualidad, pero no es el fin último de la sexualidad. ¿Ok? No robarás. Tenemos claro lo que significa no robar. Eso de que estoy cogiendo, acomodando el pantaloncito del marido y me encuentro un billete, me cojo, también es robar. ¿Ok? También es robar. ¿Ya? Entonces, no podemos apropiarnos de nada que no sea nuestro. Incluso del tiempo de otras personas. Hay que respetar el tiempo de las demás personas. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Esto tiene mucha relación con el sexto mandamiento. Porque claro, una cosa es instalarte a ver una película pornográfica, caer en la masturbación o tener alguna relación sexual. Y otra cosa es traerlas a la mente y tener el pensamiento, tener el deseo y todo lo demás, que una cosa lleva a la otra. Entonces, las dos cosas hay que evitar. No solamente la acción, sino también el pensamiento. Teniendo en cuenta que desde el punto de vista moral, porque es ampliamente natural, si se quiere, que a una persona le vengan pensamientos e ideas locas. Pero ahí viene el autogobierno, ahí viene el autocontrol, ahí viene el principio de conciencia. El hecho que una tentación, la logre vencer y logre apartarse de esos pensamientos con una buena lectura productiva, viendo alguna cosa sana, orando, lo que sea, eso que podía haber sido un pecado se transforma en una virtud. ¿Ok? Siempre es importante evitar las tentaciones. Y la última, pues no deseará los bienes ajenos, también un poco de la mano con lo que ya hemos visto del robar. No solamente es la parte de llevar a cabo el acto, sino también de no manifestarlo de pensamiento, de deseo, el apropiarse de cosas que no son nuestras. ¿Ok?
Entonces, seguido de esto, hay algunas cosas que también es importante que ustedes lo conozcan, porque a lo largo de toda la historia han sido temas que han estado dentro de la historia de la Iglesia Católica, dentro del desarrollo de la misma, que han sido las apostasías, que han sido herejías, cismas, ¿ya? Porque ustedes deberían preguntarse, bueno, ¿y por qué hoy tenemos tantas denominaciones evangélicas? Los evangélicos pentecostales, los evangélicos presbiterianos, los evangélicos bautistas, los evangélicos, en fin, están los testigos de Jehová, los mormones, los anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanto de esto? Porque en su momento, a lo largo de toda la historia, han habido discrepancias, han habido dudas. Pero cuando la iglesia habla, cuando la iglesia se pronuncia al respecto de alguna inquietud, al respecto de alguna duda, que normalmente el Papa convoca un concilio, se zanjan las dudas, se establece qué es lo que cree la iglesia y ahí asunto resuelto. Pero mucha gente queda con el tema, les queda el tema en su cabeza y siguen predicando y siguen avanzando con el tema. Entonces ahí es donde aparecen las herejías y las apostasías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es el error voluntario, no involuntario, ojo, porque alguien podría decir, yo conozco muchos hermanos evangélicos que hablan tonterías, sí, pero a lo mejor no es voluntario. Ellos creen que están en lo correcto, pero una herejía es el error voluntario y pertinaz contra alguna verdad de fe. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios. Negar que Jesús es Dios es una herejía. Y negarlo a la luz de la razón y sabiendo que es una verdad y que es un dogma de fe cristiano, es una herejía. Ahora, ¿qué es una apostasía? Es cuando se abandona totalmente la fe cristiana recibida en el bautismo. Es decir, ustedes que son bautizados, que reciben sus sacramentos y luego un día amanecen iluminados y dicen, no, ya no quiero, rechazo, ya no soy católico, ya no soy cristiano. Eso es una apostasía, es un rechazo total a la fe cristiana. ¿Ok? Por ahí también les hablé del término cisma. Existe el cisma luterano, el cisma anglicano, el cisma de Oriente. ¿Qué es un cisma? Cisma viene del término ruptura, ¿ya? Viene del término ruptura. La palabra sismo de terremoto es con S, en cambio cisma es con C. Viene cisma de ruptura, de tal manera que se desprende parte de la unidad sin considerar la integralidad de la fe de la misma. Es decir, todo esto es una unidad. Un cisma es algo que se desprende de aquí y se va, pero pierde toda la integralidad doctrinal que está acá, solo se lleva una parte. Entonces, por eso se le llama cisma. El cisma luterano, a partir del cual nacieron los pentecostales, los evangélicos, etc. ¿Ya? Ahora, hay otros grupos que ya no se les denomina solamente denominacional o cismas desde el punto de vista ecuménico. Hay otros que se les tiene que denominar lo que son sectas. Mica, ¿y cuáles son sectas? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Es una secta. Los mormones, eso es una secta también. Las cosas como son. Ya en la última clase lo detallaremos un poquito más. Pero las cosas como son. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar en la parte de moral y estos cuantos conceptos de abandono de la fe cristiana que ha sucedido a lo largo de los últimos años, nos resta entonces topar dos capítulos importantísimos. Tres, pero son cortos. El primero es demoniología, muy brevemente, para que conozcamos cómo es el tema de la manifestación del demonio en nuestras vidas. El segundo, muy importante, la apologética, que es básicamente la defensa de nuestra fe. Y la tercera, Mariología. No menos importante, y con eso terminaremos nuestro programa de formación para esta catequesis maravillosa que hemos tenido la suerte de llevar junto con ustedes. Mis queridos hermanos, no siendo más, me despido de ustedes, nos vemos la noche de mañana y no se olviden de los anuncios que les hice al inicio. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga.